Dios les bendiga, ¿verdad? De una manera Amén. muy especial. Vamos a estar hablando de la palabra, que es una gran bendición que estar por acá y dirigirme hacia ustedes, hermanos, esperando que sea de bendición este momento, ¿verdad? Para compartir y hablar de la palabra. Y antes quiero, pues, hacer una pequeña oración para poner este pequeño mensaje en las manos de Dios. Señor Todopoderoso, gracias, Padre. Gracias, Dios, por este día maravilloso. Amén. Gracias porque nos has ayudado, Señor, hasta acá y se va a hacer tu voluntad, Padre de la gloria, en el Amén. nombre de Así Jesús. es. Así lo creemos, Sí, Señor. Señor. Esperando, ¿verdad? Que pongas palabras en mi boca, Señor, que lo Gracias, que Padre. hable y diga sea para honra y tu gloria, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Oro por todas las peticiones que hay, Señor, Gracias, por todas las necesidades, Padre de la gloria. Tú las conoces, tú sabes perfectamente lo que le debes de dar a cada quien, Padre de la gloria. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, pedimos por todos aquellos que tienen necesidad de ti, Señor, Sí, Señor. porque tú eres nuestro médico por excelencia, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres aquel que no nos va a abandonar porque tú así lo has prometido, Padre. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y, y gracias, Dios, porque se están cumpliendo tus palabras, Padre. Y solo debemos de prepararnos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar hablando acerca de una parábola muy bonita que está en Mateo 22. En Mateo 22, en el capítulo 22, del 1 al 14. Es una parábola muy bonita que se llama Parábola de la fiesta de las bodas. Es una parábola bien bonita que nos da una enseñanza muy bonita y vamos a estar hablando de ella. Y vamos a leer para después analizar. Amén. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí está lo central de esta parábola. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Una palabra que nos tiene que hacer pensar y nos vamos a centrar en nuestro proceso en los caminos del Señor. Porque todo final depende del proceso. Cuando dice porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Todos estamos llamados Amén. para que Cristo entre a nuestro corazón. Amén. Pero en aquel día, dependiendo en cómo
nosotros tomemos ese camino para llegar a Dios, ahí es donde vamos a saber si somos escogidos. En la Biblia hay muchos ejemplos, hermano, en donde hay muchos ejemplos, sí, hay muchos ejemplos en donde se nos ponen ejemplos claros de, de personas que no fueron simplemente llamadas, sino que fueron escogidas. Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Jonás. Jonás, si nosotros leemos en el libro de Jonás, nos damos cuenta que fue desobediente, fue muy desobediente a la palabra de Dios, pero Jonás no había sido un simple llamado. Jonás había sido escogido por Dios y por eso él le tuvo paciencia, porque había sido un escogido de Dios. Tenemos a Pablo. Pablo igual. Pablo no fue un simple llamado. Era un escogido de Dios que lo utilizó para su gran obra. Y podemos ver todo lo que escribió Pablo, todo lo que predicó este hombre fue excelente, porque no solo fue llamado, había sido escogido para Dios. Y así que, hermanos, usted y yo hemos sido llamados. Hemos sido llamados por nuestro Dios, pero depende de nosotros cómo llevemos nuestro proceso, cómo vayamos en el transitar, que cómo vayamos sirviéndole a Dios para que en aquel día seamos escogidos. Ya estamos llamados, todos somos llamados. Aquí la parábola que leímos nos explica claramente, aquel día vamos a ser escogidos. Y de eso se trata. Como les decía, todo depende, todo final depende del proceso, de tu proceso, de cómo tú estés haciendo las cosas en los caminos de Dios, de cómo tú estás poniendo tu fe en Dios, de cómo te estás portando y de todo eso. Les pongo un ejemplo claro para que entendamos esto. Y para eh, poner un ejemplo de esto, les contaré una historia. O mejor, les voy a poner un ejemplo antes de la historia. Nosotros, por naturaleza, el ser humano siempre se centra en el final de las cosas. Nunca nos centramos en el proceso. Todo queremos saber el final. Nunca nos centramos en el proceso. Si usted ve, vamos a poner ejemplos claros para que nos entendamos y entendamos la palabra, el mensaje. Cuando usted ve un partido y le comenta a alguien que miró un partido de fútbol, un partido de béisbol, lo primero que esa persona le pregunta, ¿y cómo quedaron? Le pregunta el resultado, le pregunta el final, que cómo quedó el partido. Él quiere escuchar que si quedó 1-0, 2-0, no sé, o 2-1, y quiere escuchar el final. No le dice que cómo estuvo, no pregunta que cómo estuvo el partido, que si hubieron jugadas, no pregunta, solo dice cómo quedaron. Porque olvidamos el proceso, no nos centramos en el proceso. Si miramos una película, igual, ¿y cómo quedó? No decimos de qué se trataba, no, los protagonistas, no, los vamos al final. Siempre tratamos de saber el final. Y no se trata, hermano, no se trata de ver el final o de preguntar por el final. Hay que centrarse en el proceso, en el proceso. Por eso tú, hermano, que me estás viendo, hermanos que estamos acá, esa es el mensaje de esto, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Tú te tienes que centrar en tu proceso, en los caminos de Dios, porque si tú te centras en eso, sabes que al final, tú sabes que vas a ser escogido. Pero te tienes que centrar en el proceso, porque ya fuimos llamados. Solo es seguir un proceso correcto en los caminos de Dios. Otro ejemplo claro, hay una historia bien bonita, que en cierta ocasión dice que un muchacho iba por un bosque hermoso, un bosque bello, donde había árboles de muchas especies, habían flores de todo tipo, pájaros, aves de todo tipo, animalitos bien bonitos. Era un
un bosque bien pintoresco, bien donde habían especies exóticas. Y él iba disfrutando de ese camino. Había un riachuelo de aguas cristalinas. Era bonito aquel paisaje, pero de repente en eso que él iba viendo, todo aquel paisaje hermoso, salió un tigre. Salió un tigre y pues era obvio que, saben, un tigre es un animal peligroso. Lo que hizo este hombre fue correr desesperadamente y trepó a un árbol. Trepó a un árbol y resulta que trepó al árbol, allí se quedó, el tigre pues estaba esperando abajo y allí pasó la noche aquel hombre como pudo, durmió en el árbol, pero el tigre aún seguía abajo. Y al amanecer, cuando daban los primeros rayos del sol, al salir el alba, se dio cuenta que en el árbol que estaba había una pequeña cereza. Los primeros rayos de la luz del sol iluminaron y aquel hombre miró aquella cereza y vino y la tomó en sus manos, se le echó a la boca y la saboreó y cerró los ojos. Y allí termina la historia. Muchos se preguntarán, ¿y qué pasó? Usted se estará preguntando, ¿qué pasó con esa historia? ¿Por qué termina allí? ¿Por qué? Porque es que se trata del proceso, hermano. Era evidente que ese hombre iba a morir allí. Ese tigre no se iba a ir. El final, el tigre representa la muerte. Pero la historia se cuenta hasta allí porque lo que él vivió fue el proceso. Él disfrutó aquel paisaje y por último disfrutó aquella cereza, la última comida que quizás le quedaba, él la disfrutó sin importar que ya sabía el final que le esperaba. Porque de eso se trata en la vida. Se trata de tu proceso. Tú vives una vida a los pies de Dios, siguiendo la palabra de Dios, viviendo la voluntad de Dios. Tú en aquel día vas a ser escogido. Porque una vez más, de eso se trata, de tu proceso. Incluso, si nos vamos a las partes científicas, eh, todo científico, todo matemático, en un problema, no, el resultado depende del proceso que él aplique en esos problemas. Ellos, ellos van haciendo proceso y si no llegan al resultado que ellos quieren, lo que cambian es el proceso, porque el proceso es el que determina el final. Y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros pues nos centramos en el final y no debe ser así. No debe ser así. Aquí en esta historia, en esta parábola de la fiesta de las bodas, nos explican mucho esto en donde cuántos fueron invitados, muchas personas fueron invitados, dice que fueron invitados incluso buenos y malos, porque todos somos llamados. Todos somos llamados, hermano, pero pocos escogidos. Y esa es la idea. La idea es que cuando nosotros venimos a los pies de Dios, a los caminos de Dios, es para que en aquel día usted y yo y todos acá los que nos estamos viendo, los que nos están escuchando, es para que seamos escogidos. Amén. De eso se trata. Vivir una vida plena en Cristo Jesús, en donde sobre todas las cosas poner primero a nuestro Dios. Y como les digo, llevar un proceso fiel a Dios, que en aquel día, pues, que valga la pena, hermanos, que valga la pena haber servido y vivido esta vida para Dios, porque es todo lo que podemos hacer en esta vida, poner nuestra vida a Dios para que en aquel día, pues, estemos con Él y ya todos sabemos lo que se nos tiene prometido, la promesa que Dios tiene para nosotros, aquel lugar celestial donde vamos a vivir una vida plena, una vida sirviéndole a Dios, una vida de alabanza, de alegría. Allí no habrá tristeza, allí solo habrá gozo. Entonces, centrados, hermanos, en nuestro proceso de servir a Dios con fidelidad, con amor, con confianza. Y como les decía, es bonito aquí donde dice,
Entonces el rey dijo a los que servían en el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. En esta parte se refiere a que aquel que no estuvo verdaderamente haciendo la voluntad de Dios, pues ya sabemos que ese va a tener un juicio y que a dónde va a ir a parar. Entonces, una vez más, hermano, como le he venido diciendo, de eso se trata de que llevemos un proceso, pero bien analizado. Siempre hay que detenernos, pensar las cosas, y lo que estamos haciendo bien eh, y lo que estamos haciendo mal. Siempre hay que pensar en eso, nuestro proceso para con Dios. Hay que vivir constante, hay que orar constantemente. eh, Estar en oración, hermanos, para que no nos desviemos de los caminos, como les digo. eh, Nuestro proceso en eso tiene que estar centrado y que no nos preocupe el final. Eso es lo más importante, hermano, que no te preocupe el final, porque si tú estás de la mano de Dios, tu final va a ser hermoso. Solo tienes que tener fe de que estás haciendo las cosas bien. Todo lo sabemos, hermano, cuando estamos haciendo bien las cosas o cuando no las estamos haciendo bien. Entonces de eso se trata, centrarnos en nuestro proceso. Ya les decía, eh, y ponía ejemplos claros de que desgraciadamente somos así. Eh, Nos gustan los finales de las cosas y debemos de cambiar esa mentalidad. Debemos de cambiar esa mentalidad que tenemos de siempre estar buscando el final. Ahorita, por ejemplo, que están sucediendo muchas cosas en el mundo. Ya nos estamos preocupando, nos ponemos preocupados que Dios ya va a venir, que ya están sucediendo, ya se están cumpliendo sus palabras, que ya esta guerra, de que sí, hermano, sí, es que eso se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir. Eh, Todo se va a cumplir. Pero lo que nosotros debemos analizar, ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy preparado? Ya la palabra se está cumpliendo. Ya todo se está cumpliendo. Entonces, la idea es, y la pregunta más bien sería, ¿estoy preparado yo? Porque si no estamos preparados, hermanos, analicemos nuestro proceso, ¿cómo estamos? Porque de eso se trata. De eso se trata. Y en muchas ocasiones eso nos descuidamos, nos preocupamos más por lo que está pasando afuera que por lo que está pasando en nosotros mismos. Y no debe ser así. Claro, hermanos, nosotros debemos estar pendientes, orar por nuestros hermanos, siempre estar pendientes, orar por nuestros amigos, por nuestra familia, pero igual siempre uno no descuidar nuestro proceso y estar preparado. Ya muchas cosas se están cumpliendo. La palabra de Dios se va a cumplir. Eso no hay que dudarlo. Eso está escrito. Todo ya se está cumpliendo. Y lo que nos queda es prepararnos porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, le vuelvo y le repito, usted y yo ya fuimos llamados, pero el proceso que nosotros llevemos va a depender de que aquel día seamos escogidos. Póngase a pensar en eso, hermano. Póngase a pensar en que si Dios viene hoy, hágase esa pregunta. ¿Seremos escogidos? Eso depende de usted, de yo, de la vida en que estamos llevando ahorita, en el presente. Vivamos el presente, porque muchos, por esa mentalidad que tenemos de que nos centramos en el final, estamos pensando en el futuro o estamos agobiados por el pasado. Y no debe ser así. Dios nos da el hoy es un presente, el presente es hoy.
Hoy yo tengo que saber cómo estoy. Amén. ¿Para qué? Porque esto me va a ayudar para saber dónde quiero estar mañana. Entonces, lo valioso es hoy, Amén. es hoy. Eh, Siempre que vayamos a dormir, oremos, oremos con fe a nuestro Dios, y al levantarnos hay que orar, hay que estar en comunión con Dios, con nuestra familia, Amén. con todo, hermanos. Ya dijimos, estamos en tiempos que ya hay muchas cosas que ya se están cumpliendo, y no debemos de tener temor, no debemos de tener temor porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que, que ya nos había dicho en su palabra lo que va a pasar. Y, y por eso les digo, no nos centremos en el final porque el final ya está escrito y todos sabemos el final. Lo que depende es nuestro proceso. Entonces el final, usted no se preocupe por el final porque el final ya lo conocemos en la palabra. Ya todos hemos leído la palabra, sabemos el final. Amén. Entonces usted no se preocupe por el final, no le tenga miedo al final, porque el que está en Cristo es más que vencedor. Y Dios nos da la fortaleza. Dios nos da la fortaleza. Dios no nos da una carga que nosotros no podemos aguantar, como decimos. No, Dios está con nosotros. Amén. Siempre pidémosle a Dios, hermano, que sea Él que nos agarre de las manos. Sí, siempre pídale a Dios que sea Él el que nos agarre de la mano. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque si somos nosotros los que nos agarramos de Dios, en cualquier momento nosotros nos podemos soltar. Pero si Dios lo lleva agarrado de la mano a usted, jamás lo va a soltar. Aunque Amén. usted caiga, Él va a esperar allí Amén. para que usted se levante. Amén. Entonces de eso se trata. Se trata de que llevemos un proceso fiel en los caminos de Dios. Porque al final la idea es que seamos escogidos. ¿Y quién no le gustaría, hermano? ¿Quién no se sentiría gozoso ser escogido? Amén. No solo haber sido llamado, Amén. sino haber sido escogido. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos eh, el rey Saúl. El rey Saúl, por ejemplo, si nosotros leemos esa historia, él fue llamado para ser un rey, pero desobedeció. Ya después no fue escogido. Y todos podemos leer en muchas partes de la Biblia, muchos que fueron llamados, pero al final no fueron escogidos para terminar el propósito por el cual habían sido llamados. Amén. En cambio, unos fueron llamados, pero ya estaban escogidos para cumplir con un propósito que Dios les tenía preparado. Tenemos la historia de Moisés. Moisés Moisés fue escogido para sacar al pueblo de Israel. Moisés fue un hombre escogido por Dios. Fue un hombre escogido. Si leemos la historia de Moisés, es una historia muy hermosa, muy linda, todo lo que pasó. Y fue un hombre escogido por Dios para sacar a su pueblo. Imagínense, todos sabemos la tarea que llevó Moisés en el desierto. Amén. Y podemos observar que todo ese pueblo se arrepintió de haber salido de ahí. Se arrepintieron. En muchas ocasiones se arrepintieron de haber salido de Egipto. El único que no se arrepintió de haber salido de la casa del faraón, de haber dejado todo lo que tenía en esa casa, de haber sido prácticamente un nieto del faraón, jamás se arrepintió. Moisés nunca se arrepintió y nunca dijo que se arrepentía de haber dejado el palacio. Acuérdese, él tenía todo ahí, las mejores comidas, las mejores ropas, pero él nunca se arrepintió de haber dejado eso porque ya sabía su propósito. Él nunca dijo, yo también me arrepiento de haber salido del palacio. Nunca se arrepintió. El pueblo sí se arrepentía cuando miraba las cosas difíciles, cuando miraban al proceso difícil, pero Moisés nunca lo hizo porque sabía el propósito para el cual Dios lo había escogido. Sabía que era un escogido de Dios.
Y de eso se trata. Se trata de que si fuimos llamados, es porque también vamos a ser escogidos, pero depende, hermanos, depende de nosotros, depende de usted y yo. Así que nunca, nunca demos un paso atrás, y si lo damos es para agarrar impulso, pero en los caminos de Dios, seguir en los caminos de Dios, eh, sirviéndole a Dios con fe, con gozo, con alegría. No hay nada más lindo, no hay nada más lindo que depositar nuestros problemas a Dios, porque Él nos va a ayudar, Él siempre nos ayuda. Solo es tener fe, solo es tener fe. Yo creo que nuestro hermano Gustavo ya hablaba de eso en una prédica anterior que tuve la oportunidad de escucharlo, de tener fe. A veces tenemos fe en otras cosas, teniendo a un Dios, el creador del universo, escúchalo bien, creador del universo, al cual usted y yo servimos, y al cual usted y yo le creemos, al cual usted y yo hoy andamos en ese camino que nos llevará a la verdad. Y como dice también la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y de eso se trata. Y vuelvo y les repito, hermano, para que nos quede esto en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos preocupemos por el final. No nos preocupemos por el final, porque el final ya lo conocemos. Nunca nos preocupemos por el final. Mientras estemos de la mano de Dios, no nos preocupemos por el final, porque cada día, incluso decía el predicador, cada día trae su propio afán. Sí, cada día. Usted, no nos preocupemos por nada. Así dice Dios, lo dice la palabra, que dice que ni los pájaros ni los animales se preocupan por qué van a comer, porque Dios siempre los alimenta. Imagínense, si Dios alimenta, dice, muchos pajarillos, imagínense cuánto más a nosotros. Entonces, no nos preocupemos. A veces nos preocupamos mucho, y esas mismas preocupaciones nos ponen en duda, nos hacen dudar de que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Y no debe ser así, no debe ser así. Centrados en nuestro proceso, para llegar a ese final que queremos. Pero si nos centramos en el final, vamos a descuidar nuestro proceso. Y nuestro proceso es el que nos lleva a ese final. Ya les decía, tenemos muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana, que a veces incluso hacemos siempre lo mismo y queremos obtener resultados diferentes. Si usted hace lo mismo, jamás va a obtener un resultado diferente. Si hace lo mismo, va a obtener el mismo resultado. Así que quiere que Dios haga algo maravilloso en su vida, entonces analice lo que estamos haciendo, analice qué está haciendo, y Dios le va a resolver eso que usted tiene, porque de eso se trata, hermanos. De eso se trata, de que llevemos un proceso fiel en Dios, y Dios, pues, dará a cada uno de nosotros según nuestro proceso, como ya les decía. Eh, en el capítulo En el capítulo 10, siempre hablando de la parábola perdón, en el capítulo 22, en el versículo 10, donde dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenadas de convidados. En aquel día sí iba a ser. Ahí vamos a estar todos, hermano. Ahí dice clarito, buenos y malos, y fueron llenas, esas bodas fueron llenas de convidados. Igual hoy en día, una iglesia puede estar llena. Una iglesia puede estar llena, hermano. Podemos estar saturados. Pero se ha puesto a pensar que si Dios llega, todos vamos a ser escogidos. Algún día
¿Algún día se ha puesto a pensar en eso? Y no es que tal vez esté asustándolo, no. Lo que quiero es que nos preparemos. La idea es prepararnos. De eso se trata, hermano. Así que espero, ¿verdad? Que esta pequeña reflexión acerca de esta bonita parábola de la fiesta de las bodas, pues nos ponga a pensar en cómo estamos llevando nuestra vida con Dios y, y si hay algunas cosas que debemos mejorar en nuestra vida. eh, Nosotros la sabemos, cada quien la sabe en su corazón. eh, y pues Ahorita que termine. sí, está bien. Les decía, pues, usted y yo sabemos cómo estamos. Espero que esta palabra, pues, eh, le llegue Amén. a su corazón y analice cómo estamos. Le repito el capítulo 14, porque mucho, el versículo, perdón, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Lo dice la palabra de Dios. Así que le invito a hacer un análisis, hermano, de cómo está su proceso y que no se centre en el final. Nunca nos pongamos en el final, sino en el proceso, porque ya tuvimos un inicio, tampoco es en el inicio. Ya tuvimos un inicio desde el momento que nosotros venimos a los pies de Jesús y aceptamos a nuestro Jesús como único y fiel Salvador en nuestro corazón. Ya ese es el inicio. Desde allí ya comienza un proceso que lo llevará al final, pero al final que usted quiere, al final que usted quiere. Entonces, muchas gracias por la invitación al pastor. Amén. Muchísimas gracias por este espacio. Que Dios me los bendiga a cada uno de los que estamos acá. Amén. Y fue para mí de mucha bendición, la verdad. Dios, la verdad, puso esta palabra. Amén. Y yo sé que Dios, ¿verdad? Dios no nos abandona. Amén, sí. Y espero que pues le haya, como le digo, le haya servido, esta pequeña reflexión haya servido para mejorar nuestra vida en Dios y, y que en aquel día usted y yo pues me diga, hermano, sirvió porque mire, aquí estamos, fuimos escogidos, porque de eso se trata, que todos los que estemos acá seamos escogidos, que usted que me está viendo, los que estamos acá, seamos escogidos. Entonces, muchas bendiciones. Que Dios sea derramando bendiciones en su vida. Manda saludos allá a tus amigos. Saludos, ¿verdad? A la A tu familia esposa, ya Diana. a Nicaragua, a mi esposa, mi Amén. esposa Katia, mi Amén. hijo Ramón Amén. y Brandon. Les quiero mucho, los amo mucho. Amén. Esa es mi hermosa familia. Amén. Y pues bendiciones a todos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Amén. Y que Dios me los bendiga mucho por allá, a todos, a mi abuelita, que una señora pues ya la conocemos, Amén. guerrera en los caminos de Dios. Y pues bendiciones también a la familia que me está viendo sin duda alguna, ahí en mi tío Noé, mi tía Arlen, Neftalí, allí, Brian, Jocelyn, a todos ahí un Amén, así abrazo y es. pues, y a todos y cada uno de ustedes que pudieron escuchar la palabra, bendiciones, saludos y que Dios sea llenando cada uno de los espacios de su vida. Que Dios me lo bendiga en gran manera.